Que hablemos, ¿no? Hombre, claro. Bueno, pues nada, todo lo que rodea a Matar cansa, a mí personalmente y emocionalmente me supone mucho. Fue un proyecto que me llegó a las manos de forma casi torpe, porque a mí me gusta mucho investigar teatro, buscar teatro por internet, y conocí a Santiago Loza por el He nacido para verte sonreír, que se hizo en La Abadía, con Pablo Messier, si no me equivoco, diciéndolo. Y empecé a bichear y a buscar obras suyas y me di cuenta que escribía muchos monólogos. Había un monólogo suyo que era El mar de noche, que vi un pequeño teaser que me gustó muchísimo. Lo intenté buscar aquí, pero estaba descatalogado, no sabía. Y le escribí por Instagram, magnífica herramienta, Instagram. Le dije, Santiago, por favor, pásamelo. Y él me dijo, no, te voy a pasar otro, y me pasó el Matar cansa. Yo creo que él entendió que me iba a fascinar, y efectivamente me fascinó. Me dio un poco de miedo que me fascinara porque dije, Jaime, cuidado que ahí hay algo, ¿eh? Que ahí hay algo peligroso lo que tienes, ¿no? Pero bueno, me pilló en un momento un texto que habla mucho de la pasión, sobre todo el núcleo que se despierta al ser humano cuando por primera vez prueba algo que le apasiona. Yo lo digo mucho, como la gente que ama leer, se enamora un día de un libro y se pasa toda la vida buscando la misma sensación, a veces aparece, otras no, pero siempre está ahí. Y me pillaba en un momento donde yo a nivel artístico, después de mi vida, después de La Casa de Papel, estaba un poco desilusionado con todo, sobre todo con mi trabajo como actor, y encontré el medio, que es el Matar cansa, para salir de donde estaba. Y juntarnos con Antonio Mateos y Alberto Sabina, que fue la gente con la que yo terminé la SAT de Murcia, creamos nuestra compañía en Murcia y empezamos a vivir de lo que podíamos, y nuestra ilusión era hacer una obra de teatro en Madrid, y la familia de Kamikaze nos ha dejado. Así que estamos encantadísimos. Bueno, un placer. Ha sido una puta locura. Literalmente vino Jaime con el texto, al igual que Santiago se lo dio a él, a mí me lo entregó él. Y dije, esto tiene que ser por algo también. Y había una trampa enorme en el propio texto, porque el texto evoca tanto que es muy difícil de llegar a abarcarlo. Por suerte, esta maravilla de actor lo ha conseguido. Así que... Bueno, tiempo al tiempo, que hay que estrenar todavía. No, pero sí que es verdad que es un texto atípico, en el sentido de que, por lo general, hoy en día el teatro aboga por una crítica bastante directa, con un mensaje claro. Este mensaje, digamos que está bastante distorsionado dentro de la propia obra, ya que hacemos una, entre comillas, apología de los asesinatos, de lo que es el asesinato como arte. Entonces es un texto bastante complejo, no es un texto al uso, no queremos denunciar nada, solamente queremos exponer un punto de vista bastante más atípico. Y nada, y con poco queremos hacer mucho, casi como una liturgia cristiana. Queríamos hacerlo un poquito así. Y yo creo que nos ha quedado resultón. Bueno, la obra habla, la figura central de la obra, la figura central que vais a ver encima del escenario es lo que podemos llamar el fanático de un asesino en serie. La obra va viajando a través de los hitos más importantes, de los asesinatos más importantes del asesino del que habla, ¿no? Y bueno, es un viaje casi onírico, que trabaja mucho la confusión entre el narrador que se presenta y el asesino del que se habla. Va un poco tocando las condiciones humanas más sensibles, más sencillas, para hablar de algo tan definitivo como es el hecho de la muerte, o el hecho de matar, ¿no? Y cómo nos encontramos abrazando un lado oscuro que de alguna forma todos tenemos, pero en la sociedad actual, no estoy defendiendo los asesinatos, pero en la sociedad actual no nos atrevemos ni a verbalizar estos impulsos que de alguna forma todos los seres humanos tenemos, porque hay fanáticos realmente de asesinos en serie, hay fans, hay gente que se enamora de estas figuras, y es por algo, ¿no? Hay un abrazo hacia lo terrible, hacia lo que uno no entiende o no es capaz de despertar en su cuerpo, y otra persona sí. Y la obra cuenta un poco esto. Mira, yo no me entiendo ni yo. Yo cuando voy a meterme en la cabeza de este tío, sí, obviamente uno llega a empatizar con muchísimas cosas. Y uno, a través del texto y sobre todo la palabra, a través de la repetición, encuentra lugares de entendimiento dentro de los procesos. ¿Tiene que ver con lo que está hablando exactamente la obra? Puede ser que sí o puede ser que no. Es decir, el hecho de matar
en la función, el hecho cuando estoy matando y te estoy matando, hay una cosa que estoy matando yo de mí, o que estoy utilizando para asesinar en ese momento, o soy un chupóptero que está chupando el texto, aprovechándose de lo que dijo Santiago Loza para curar una serie de heridas que tengo yo por ahí. Entonces creo que el texto me gusta mucho porque trabaja esa confusión de narrador, la relación que tiene el narrador con el asesino es muy parecida a la que tiene el actor con el texto. Y cuando de repente el actor entra ahí y siente un vértigo y dice wow, que esto está pasando de verdad, ¿no? Es lo mismo que le pasa al narrador. Hay muchísimas cosas de él que entiendo y otras que estoy seguro de que cuando llegue a la última función voy a entender mucho mejor. Esto es un texto que le encargaron a Santiago Loza en Argentina y él empezó a investigar sin saber muy bien si iba a ser capaz de meterse en este universo y sí cogió la figura de varios asesinos en serie, pero está muy ficcionada, no está basado en nadie en concreto. Hay gente como Roberto Puig, pues asesinos que marcaron mucho drama ahí en Argentina y los utilizó como figuras, pero no hay un personaje en concreto. También está un poco reflejada esa divinización del asesino que, por ejemplo, había con figuras como Charles Manson, que creaba cuerpos y cuerpos de seguidores que matarían por él en cualquier caso. Entonces, y que algunos lo hicieron, tristemente, pero ahí está la figura que no podemos evitar, no solo la figura del asesino, sino de los que lo siguen. Y hoy en día, digamos que, por ejemplo, en toda la ficción que hay en la televisión de pago, hay muchos documentales y muchas ficciones que van sobre el asesino en serie. Yo creo que es de los temas más utilizados en estos últimos 2 años, creo yo. Entonces, si se utiliza es porque realmente hay una fascinación y un corpus religioso a través de la figura de los asesinos. Ha sido dificilísimo y sigue siéndolo, y seguro que lo va a seguir siendo. Yo empezaba a ensayar y no podía decir la primera palabra porque le decía y ya no te callas, claro. Y eso, hasta que no termines, no te callas. Ha sido un proceso muy intenso de búsqueda constante. Yo me he vuelto loco, ellos se han vuelto locos, hasta que al final encontramos un camino en concreto. No quiero hacer mucho spoiler, pero ha sido muy complicado, muy complicado. Yo estoy a punto de decir, y ahora lo digo, ¿en qué momento he dicho yo hacer esto, Jaime? ¿Qué necesidad tienes tú de meterte aquí? Pero me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien. Ha sido, bueno, como decía antes, no ha sido el motor principal porque este veneno lo tengo yo desde que empecé a enlasar. Pero es que era el texto que tenía que hacer. De repente hay algo en la construcción de todo el lenguaje del espectáculo donde me estoy obligando a no poder ponerme excusas. O sea, si esto sale mal es por mi culpa. Yo no puedo echar la culpa a un compañero, al diseño de luces, decir, no, si esto sale mal es por mi culpa. Y hay una especie de regalo que me estoy haciendo a mí no maldigo, soy muy agradecido de todo lo que me ha pasado, pero también me ha hecho mucho daño en partes sensibles mías que necesitaba curar. Y entonces es que es un regalazo que me he hecho yo a mí mismo, también te digo, claro, esto... Sí. Cuando empiezo a hablar con Santiago Loza sobre el texto, hacemos un Skype un día y me dice una cosa muy interesante. Él me dice, Jaime, yo le pregunto, ¿por qué casi todo lo que escribes son monólogos? Y él me dice, Jaime, porque suelo escribir personajes que nunca se atreven a decir nada, pero el día que lo hacen lo cuentan todo. Eso utiliza la figura del monólogo también por eso mismo, ¿no? Porque es la figura de la persona que el día que decide hablar, abre la boca y hasta que no termina de decir todo lo que tiene que decir, no la cierra. No necesita a nadie más, a un partener, para poder la historia. De todas formas, el Matar Cansa tiene su partener particular. No, esto va absolutamente dirigido al público, todo el tiempo, sí. O sea, que hay un juego. Sí, hay un juego, hay una... Utilizamos el sitio donde sucede la función es en el escenario del Pabón Kamikaze y si salimos de gira, y nos vamos a Murcia, sucederá en el centro de Murcia, sucede en el teatro. ¿Y no la veis? ¿Es estreno absoluto? Estreno absoluto. O sea, que no sabéis cómo reacciona el público o No, si ya tenéis experiencia. Ni idea, yo no tengo Un ni idea. pase o algo así. Yo, por supuesto, pienso que va a reaccionar fatal, que ahora como cualquiera que se suba a un escenario, pero no tenemos todavía ese feedback. Ni siquiera de amigos, ni nada de... Sí, han venido compañeros. Sí, pero han venido 2 personas como mucho a los ensayos, entonces no ha sido la sensación de tener un público. Poco feedback, poco feedback. Casi todo silencio y miedo. Mucho silencio y mucho miedo.
Bueno, es que murió, literalmente. Claro, fue muy raro porque a mí no me dio tiempo a llorar en no poder hacerla porque de alguna forma entendía que lo mío era un mal menor, que lo que estaba pasando era mucho más grave que el hecho de no poder ya hacer mi función, ¿no? Partiendo de que mucho más importante que el teatro esté cerrado, a que no se puedan hacer funciones y la pandemia que estaba sucediendo y que está sucediendo es muy grave. Se fue diluyendo. Pasaron cuántos meses, 5 meses, 6. Cuando volvimos a retomar, Yo tuve que empezar casi de cero, o sea, no tenía absolutamente nada. Digo, madre mía, tengo que empezar otra vez. Fue bastante complicado. A ver, yo también es que tengo mi parte enferma. Yo, mi pareja en casa me dice, Jaime, para ya. No sé si por ese personaje, pero me suele pasar en casi todos los proyectos. Hay algo que estoy todo el día dando vueltas, intentando vislumbrar un poco por dónde puedo ir para que la cosa salga medio bien. Lo pienso muchísimo. Y además considero que el hecho de pensar una función, pensar un texto, pensar un personaje es muy importante. Muy, muy importante. El trabajo que se hace en ensayo es fundamental, pero el trabajo que se hace con el pensamiento, uno despierta cosas que de otra forma son imposibles. Yo le di muchas vueltas. Luego me pasa con nosotros, es que los ensayos han sido ensayos generales, lo que me han hecho la función siempre, ¿no? Y me deja baldado, termino muy cansado y físicamente nos requiere de un esfuerzo muy intenso, pero de mental, emocional, termino realmente agotado. Yo termino para mi tercio, cigarro y me... ¿Dura cuánto? 1 hora y 5, hora y 5, depende de cómo esté yo de nervioso.